Hola chicos, muy buenas, bienvenidos al tercer vídeo tutorial en el que vamos a ver cómo pasar datos de una base de datos a un data table. Bueno, fijaros lo que vamos a hacer. Como os comenté, tenía por aquí en el módulo procedimientos unas variables, ¿vale? Fijaros, como siempre, la variable public new OLEDB connection, ¿vale? Con su cadena correspondiente, ¿de acuerdo? Antes de nada, como siempre, importamos las referencias necesarias y empezamos a declarar variables. Una variable conexión que ya almacena una conexión a una base de datos, ¿de acuerdo? Con una cadena. Ahí la tenemos, ¿vale? Bueno, para los que no sepáis cómo se crea, tenéis un curso completo de VBNet en el que podéis ver cómo ver esto y cómo crear una agenda electrónica multiusuario totalmente completa, ¿vale? Desde cero y hasta la compilación del proyecto. Bueno, entonces tenemos una variable conexión, como digo, una variable ds clientes, ds discoteca de tipo new dataset, es decir, aquí creamos una conexión, ¿de acuerdo? Y aquí creamos un nuevo dataset, es decir, una nueva base de datos virtual. Vale, luego tenemos un DT, artistas, DT discos y DT canciones, que son los tres data table que va a contener este dataset, ¿de acuerdo? Eh, Son data tables, como digo, y luego tengo aquí una variable llamada therRow, que es de tipo data row, es decir, corresponde a una fila de un data table, ¿de acuerdo? Estas variables no las hemos visto en el tutorial, en el curso anterior, pero las vamos a ver ahora. Bueno, y luego tengo un adaptador, artistas, adaptador discos y adaptador canciones, un data adapter para cada tabla, ¿vale? Muy bien. Ya sabéis, de tipo OLEDB Data Adapter. Tengo un CMD, que es de tipo OLEDB Command. Esto nos va a servir para crear los comandos, las instrucciones insert, update y delete. Y select no nos va a hacer falta, pero bueno, insert, update y delete, ¿vale? Los comandos del data adapter los vamos a hacer con un comando que lo vamos a almacenar en cmd, ¿de acuerdo? Y lógicamente las consultas de selección, de inserción, de eliminación, delete o de modificación, update de tipo string. Bueno, vamos a ver entonces en el formulario, ¿vale? Vamos a ver entonces, lo primero que voy a hacer es ponerle el texto. Igual vamos a ponerle biblioteca de música. Vale, ya lo tenemos y ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver cómo crear un procedimiento que nos lleve datos desde la base de datos, ¿vale? A nuestro data table. Bueno, lo primero que tengo que hacer es lógicamente crear el procedimiento, ¿vale? Pasar datos o mostrar datos. Voy a poner mostrar datos, ¿de acuerdo? Vale. ¿Cómo muestro los datos? De la siguiente forma, fijaros. Lo primero que tengo que hacer es una estructura try catch, ¿de acuerdo? Para evitar errores. Aquí lo tenemos, la try catch. En caso de que no se pueda ejecutar el try, va a ejecutar el catch y va a ejecutar un mensaje que va a mostrar eh, la excepción, ¿de acuerdo? Muy bien. En caso de poder ejecutar el try, lo primero que voy a hacer es dónde voy a insertar mis datos en un data table, como ya he dicho. Vale, yo aquí tengo una variable llamada dtartistas donde voy a almacenar los datos de mi tabla artistas, ¿vale?
Bueno, tengo una variable que va a almacenar un data table. Pues para que esa variable almacene un data table, lo que tengo que hacer es declarar ese data table, es crear ese data table. Entonces es igual a un nuevo un nuevo data table. ¿Vale? Ya tengo mi data table. ¿De acuerdo? ¿Qué más tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es este data table lo tengo que almacenar ¿dónde? En mi dataset. ¿Vale? Perfecto. Entonces, para almacenar este data table en mi dataset es muy sencillo. Yo ya tengo mi dataset creado aquí, ¿vale? Ya lo tengo instanciado y creado en esta variable, en una DS clientes, esta DS DS discoteca. En esta DS discoteca yo ya tengo un dataset creado, generado, ¿vale? Entonces, como ya lo tengo generado, lo único que tengo que hacer es decirle que DS discoteca, ¿de acuerdo? .tables.add el qué? dt artistas. Es decir, a mi dataset le agrego, en este caso, en vez de agregarle una tabla con un nombre que a mí me da la gana, lo que hago es añadirle un data table, ¿vale? Que ya tengo en esta variable. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más hago? Hago lo siguiente. Vale, ya tengo mi dataset creado, ¿vale? Ya tengo mi data table creado, ¿vale? Aquí el dataset se ha creado o se ha declarado y creado en la variable cuando se ha declarado y creado en la cuando se ha declarado la variable, ¿vale? Se ha declarado y creado cuando se ha declarado la variable. ¿Cómo lo hemos hecho? Con new, ¿de acuerdo? Perfecto. Ya tengo entonces mi dataset, que ya lo he creado, mi data table, que ya está creada, y mi data table, que ya está creada, ya la tengo almacenada en el dataset. ¿Ahora qué tengo que hacer? Ahora tengo que creamos el transportador, ¿vale? El transportador o adaptador o como lo queráis llamar, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces yo tengo aquí un adaptador artistas. Lo que tengo que hacer entonces es, ya tengo la variable donde voy a almacenar el transportador, ahora simplemente, o el adaptador, ahora simplemente lo que tengo que hacer es decirle que ese adaptador se le va a asignar un nuevo OLEDB Data Adapter, ¿de acuerdo? ¿Y qué va a contener? ¿Cómo se construye ese Data Adapter? Se construye con una consulta de selección, en este caso, porque lo que quiero es seleccionar los datos de mi base de datos, y además de pasarle una consulta, es decir, le paso una consulta en la que digo selecciona esto y utiliza una conexión, y la conexión es la conexión que yo he creado en la variable, ¿vale? Perfecto. Pero ¿qué pasa? Que yo esto se lo he asignado antes de hacer la consulta. Es decir, primero tengo que crear la consulta, ¿vale? Entonces, aquí después de pasar de crear el data table y asignárselo al dataset, lo que hago es creo una consulta de selección para que se seleccionen todos los datos de la base de datos de Access. ¿Y cómo hago eso? Muy fácil. ¿Dónde voy a almacenar mi consulta? En una variable. ¿Cómo se llama esa variable? Consulta de selección. A esa consulta de selección le voy a asignar ¿el qué?
una consulta SQL, select, asterisco, es decir, selecciona todos los campos de la tabla, y la tabla de mi base de datos se llama tvartistas. Es decir, aquí estoy seleccionando todos los campos de mi tabla y aquí pongo el nombre de la tabla de mi base de datos. Es decir, ¿cómo se llama mi base de datos la tabla donde quiero seleccionar? Artistas. ¿Vale? Entonces, una vez que ya tengo esta consulta, creo el transportador y le paso precisamente una consulta de selección que es esta y una conexión que ya tengo creada e instanciada cuando yo he declarado la variable, que es esta de aquí. Muy bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Simplemente, pues, tan fácil como ya tengo mi adaptador. ¿Ahora qué hago? Simplemente vuelco. Es decir, aquí le digo al adaptador que vaya, abra la conexión y coja los datos. Y una vez hecho eso, le digo que vuelva, ¿vale? Y que vuelque los datos en el data table. ¿De acuerdo? Pues ¿cómo lo hago? Simplemente muy fácil. Cojo y le digo que el adaptador de artistas, ¿vale? Llene ¿el qué? El DT artistas. Ya lo tengo. Aquí no estoy haciendo referencia al dataset, ya que el dataset, ¿vale? Ya tiene esta tabla, ya está en el dataset, con lo cual no tengo que hacer referencia a ningún dataset. Aquí simplemente le estoy diciendo, coge y pasa los datos, llena con tu adaptador, coge y vete pasando los datos al DT artistas. Este DT artistas ya está incluido en el en la tabla, en la base de datos, en el dataset, ¿vale? Por lo tanto, no tengo que no tengo que hacer referencia al dataset, ¿vale? Fijaros, si yo ahora, ¿cómo sé si si todo esto está bien? Simplemente voy a hacer lo siguiente, voy a coger y voy a pasar los datos del data table al data grid que tengo del formulario, ¿vale? Al data grid del formulario, es decir, a este data grid de aquí, ¿vale? Pero antes fijaros una cosa, yo aquí tengo, espera, porque aquí tengo 50 debugs, aquí está, vale, yo aquí tengo una tabla música y tengo una TV artistas, vale, esta TV artistas está vacía, pero tiene 3 columnas. Si yo en los procedimientos, perdón, en el procedimiento que estoy creando, si el adaptador me ha llenado bien la tabla artistas, el data table artistas del dataset, ¿vale? ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer lo siguiente, puedo decirle que el DGV artistas, que es mi data grid del formulario, ¿vale? Le pongo el origen de datos, es decir, le pongo el data source, ¿de acuerdo? En DT artistas, es decir, le digo que el DT artistas, es decir, el DT artistas, que es el que está lleno, que es el que llena el adaptador, el DT artistas, sea el origen de datos del data grid, ¿vale? Entonces, si todo está bien al ejecutar este formulario, al ejecutar este procedimiento, ¿vale? Lo que va a hacer es lo siguiente. Lo que va a hacer es, yo este evento lo puedo llamar desde aquí, call mostrar datos, ¿vale? Y si yo todo está bien construido, al llamar a datos, ¿vale? Me va a hacer todo esto, es decir, me va a cargar mi tabla, ¿vale? En mi base de datos. Fijaros que si yo no lo llamo, cuando yo ejecute el formulario, ¿vale? Me va a aparecer un data grid en negro,
muy feo, ¿vale? Si todo está bien, la tabla yo lo llamo y la tabla me va a aparecer vacía, pero ya me van a aparecer los nombres de los campos, ¿vale? Entonces vamos a probarlo. Llamamos a mostrar campo, a mostrar datos y fijaros en lo que va a pasar. Ejecutamos y ya tenemos aquí la tabla de la base de datos. ¿Está vacía? Sí, pero ya tenemos los campos, ya tenemos el nombre del artista, ya tenemos la nacionalidad y ya tenemos la foto, ¿vale? Muy bien, ya hemos pasado datos de la base de datos, ¿a dónde? Al dataset, ¿de acuerdo? A través del adaptador, es decir, ¿cómo lo hemos hecho? Hemos creado el dataset, ¿vale? Al crear la variable ya hemos creado con la palabra new el dataset, ¿vale? Y luego lo que hago es crear un data table, aquí lo tengo, ¿de acuerdo? Añadir este data table al dataset que ya hemos creado, ¿de acuerdo? Y una vez hecho eso, cojo, hago una consulta SQL, se la paso al adaptador, ¿de acuerdo? Se la paso al adaptador y le paso también la conexión donde tiene que hacer esa consulta, es decir, la base de datos donde tiene que hacer esa consulta. Y lo que va a hacer una vez que hace esto, ¿vale? Es llenarse, ¿de acuerdo? En el momento que ejecuta esto, ya automáticamente el data adapter se llena, ¿vale? Entonces, una vez que se llena, lo que hago es, con esos datos, ¿vale? Lleno la data table, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya estoy llenando el data table, ¿vale? ¿Cómo cómo paso datos de una base de datos a un data table? Así, ¿de acuerdo? Ya lo tengo en un data table, y como lo tengo en un data table, por tanto ya lo tengo en un dataset, porque el dataset está incluido, el data table está incluido en el dataset, ¿vale? Luego, como opcional, si queréis, lo podéis mostrar en un data grid, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Pasándole, diciéndole que el data table que acabáis de llenar es el origen de datos del data grid, ¿vale? Que en este caso se llama DGV artistas. Vale, si todo esto no lo puede hacer, entonces que muestre un mensaje diciendo que no se puede realizar la operación. Bueno, el mensaje de excepción que aparezca, ¿vale? Muy bien, pues en este video tutorial hemos visto cómo pasar datos de un dataset, de una base de datos a un data table, ¿de acuerdo? O a un dataset, ya que si nosotros pasamos datos de una base de datos a un data table, ¿vale? Puede o que el data table no esté incluido en un dataset, por lo tanto es una tabla temporal, ¿vale? O que el data table esté incluido en el dataset. Con lo cual aquí vemos que pasar los datos a un dataset, de la base de datos a un dataset, es lo mismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si lo pasamos a un dataset, forzosamente lo vamos a tener que pasar a un data table, ¿de acuerdo? Así que hasta aquí este vídeo tutorial. Ya sabéis que si os gustó el vídeo le podéis dar like, podéis suscribiros, recomendar sobre todo este vídeo y ante todo podéis, si queréis, seguirme en Twitter, Facebook, YouTube y recordar, en Facebook estamos en Informática en General. Un saludo y hasta el próximo vídeo tutorial.